Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. A raíz de unas palabras que tuvimos ayer, unos hermanos y todo, pues, bueno, y viendo unas exposiciones mías y predicaciones en iglesias o en convenciones o en otros lugares, y me preguntaban que si, como hablaba de los calvinistas, dice la predestinación, que la salvación no se pierde, los que están predestinados y todo lo demás, tergiversaban las cosas, porque hace falta un estudio un poquito más extenso sobre todo esto. Yo no hablo por hablar, ni hablo por quedar bien, ni porque venga la gente o no venga la gente. Simplemente soy un mensajero que da la palabra de Dios y quiere ser fiel a esa palabra. Nada más, lo que quiero es que entendáis todo esto. Yo no pinto nada, no soy nadie, no soy nada. Un pastorcito de Dios simplemente, nada más. Ni aspiro a ser un Billy Graham o un Spurgeon ojalá. Pero no, yo lo que hago es estudiar, y estudiar porque me gusta la palabra de Dios, porque me llena, porque me da vida y porque me da la autoridad y el poder para poder enseñar a mis hermanos. Poder responder también a sí mismo a todo lo que me preguntan bajo una base bíblica. Cuando empiezan ya a irse por otros sitios y a preguntarme por otros lados no bíblicos para tratar de engañarme y de decirme que yo estoy equivocado, pues simplemente los aparto y fuera. Yo voy a seguir mi camino con Dios, no tengo por qué discutir con nadie, nada. Pero bueno, hay gente que te lo pregunta en desconocimiento, en ignorancia, o simplemente se han quedado sorprendidos porque ellos tenían otro dogma, otra doctrina, otra creencia, aun siendo cristianos, siendo hermanos, ¿no? Y me preguntaban sobre la salvación, si la salvación se perdía. Bueno, y me ponían el ejemplo que ponen, claro, la mayoría de los que no... Bueno, me ponían el ejemplo de Hebreos 6, 4, 6. Entonces, claro, ahí los di un poquito de doctrina, de lo que nos quiere decir la palabra de Dios, no de doctrina, sino simplemente de traducción de la palabra de Dios, que ella misma se traduce por sí sola, pero bueno. Este pasaje de Hebreos 6 es un pasaje bastante usado para afirmar que la salvación se pierde. Ellos me decían que era para que no, yo creo que era para que sí. Y he recibido muchas preguntas, mucha gente que me viene y me lo está diciendo. Simplemente yo te voy a dar lo que bajo la palabra de Dios, la opinión y lo que el Señor me da en oración, lo que yo creo, que es todo esto. No te voy a hablar de ningún dogma ni de ninguna doctrina extraña, sino solamente de lo que es la palabra de Dios. El texto, vamos a leer el texto. Dice Hebreos 6, 4, 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Me hacían dos preguntas indirectamente. Una, que si la salvación se pierde, y otra, que
que era seguro que la salvación se perdía, pero que si habría, el que la perdía podía volver, podía arrepentirse y volver. Implícitamente, tácitamente, está ahí en esa pregunta, ¿no?, que me hicieron. Bueno, hay que tener un entendimiento necesario al respecto sobre ello. Primeramente, Hebreos, la carta a los Hebreos no está escrita a la iglesia de los gentiles, está escrita a los hebreos. ¿Estamos? Pongámonos en aquel tiempo, pongámonos en la mente de los hebreos, no carta a los cristianos, a los hebreos. ¿De acuerdo? Hebreos que podían haber creído más o menos en Cristo, pero se trata de judíos mesiánicos, que al creer en Jesús no habían perdido su identidad como judíos. Hay que tener cuidado con aplicar esta epístola, esta carta, junto con las de Santiago, Pedro o Judas. Cuidado con todo ello. Los calvinistas, como os digo, son especialistas, y todos sus primos hermanos que quieren que no tengas la salvación, porque es lo que demuestran. Solamente quieren ser ellos los salvos, como los testigos de Jehová con los 144.000. Ahora ya se van abriendo y ya son más, porque están viendo que ellos no entran en los 144.000, porque hay más de 144.000 superiores a ellos, o sea, entre presidente, no sé qué, no sé cuántas que tienen, pero bueno. Esta carta hay que tener cuidado de no aplicarla al lado de las de Santiago, de Pedro o de Judas, directamente a la iglesia, porque estas tienen un matiz judío, y sin este entendimiento, sin el entendimiento que tienen los judíos, va a ser imposible interpretarlas correctamente. Es una regla básica de la hermenéutica. Por eso os digo que lo mismo que me han preguntado estos hermanos, pues creo que hay gente que está ducha en ello, y de vez en cuando pues damos también algún estudio un poquito más teológico, aunque volvemos a ir repitiendo todo para que vayan tomando leche espiritual los que van entrando, y luego los vamos dándolos hasta que coman alimento sólido. Esto es una regla básica de la hermenéutica. Los destinatarios de Hebreos estaban considerando volver del todo a su religión judía sin haber madurado en Cristo. Les costaba acogerse solo a la fe. Así que querían tomar nuevamente los ritos, las ceremonias, como el sacrificio de animales, y esto significaba desechar a Cristo plenamente. ¿Me vais entendiendo? Siendo que desechaban el único camino de salvación, y desechan muchas veces. Antes esta carta era para los hebreos, pero muchas veces la estamos creyendo nosotros, que tenemos a lo mejor una mentalidad no judía, pero que va en la misma dirección, aunque de otra forma. Ellos con sus ritos y sacrificios, y tú con tus drogas o tu sexo ilícito o todo lo que sea. ¿Me entendéis ahí, verdad? Sí. Vale. Les costaba acogerse entonces a que solo la fe salva. Y siempre lo digo, solo la fe salva, pero la fe que salva no está sola. ¿Me entendéis? Bien. Entonces querían tomar nuevamente los ritos, las ceremonias, sacrificios de animales, para que por obra de fuerzas de ellos, ¡pum!, alcanzase la salvación. Era imposible para esa mentalidad hebrea de decir que viene un hombre, muere por mí, ya soy salvo, por creer en él. Yo no hago nada. Sí, porque es por gracia.
Es por puritita, como dicen los mexicanos, por puritita gracia de Dios. Nada más, por la fe en Jesucristo y en su sacrificio. Si le entregas tu vida, evidentemente. Entonces, y le haces Señor y Salvador. Entonces, siendo que estaban desechando el único camino de salvación, ¿qué otro sacrificio podría salvarles? Esa es la pregunta implícita que hay en que dicen los calvinistas que no se salvan. Muchos son los llamados, pero solamente nosotros, los elegidos, somos los predestinados. No, somos todos predestinados. La elección está en ti y en mí. Que aunque hayas caído para Cristo, no es importante. Lo importante es cómo te levantas. No importa dónde, cuándo, cómo hayas caído, sino cómo te levantas. Y si te levantas en fe, en el poder del Espíritu Santo, vas a ser salvo. ¿Que has caído? Cristo te lo sabía. Por eso dio su sangre por ti. Pero mentalizaos cómo saca muchas veces los pasajes fuera del contexto, los difuminan y los ponen de la forma que a ellos les parece. No, todo el que ya no es salvo. Vamos a ver. Entonces, en primer lugar, me estás dando la razón de que la salvación se pierde. Bueno, no, pero es que esos no eran salvos a lo primero. ¿Cómo que no? Se acercaron a Cristo, creyeron en Cristo, se bautizaron en Cristo, eran salvos. Pero luego, pensándolo bien, pues ya dijeron, no, nosotros tenemos que hacer algo tal, y vamos a hacer sacrificios de animales y otra vez rituales, ceremonias, y catapum. Perdieron la salvación, pero Cristo ya tenía previsto ese trampolín que los emergiera otra vez hacia la salvación. Entonces, todos estos que hablan de que una vez que has degustado tal y has caído ya es imposible porque si no vuelves a crucificar a Cristo. No, esto estaba siendo para los hebreos, en la mentalidad hebrea, no en la mentalidad del siglo XXI, y a los cristianos. Bien, querían cogerse y dicen, ¿qué otro sacrificio podría salvarles, no? Ninguno, no quedan más sacrificios por los pecados. Este es el razonamiento o la tesis del que escribe la carta a los hebreos, de este pasaje. Así que aquí hablamos de personas inmaduras que todavía no han comprendido bien el mensaje de salvación, de que es solo por la fe en Cristo. No hay más. No. Con Cristo, salvación. Sin Cristo no hay salvación. Que estás con Cristo, eres salvo. Pateas al Espíritu Santo, ya pierdes la salvación. Es tu elección. Por lo tanto, la salvación se pierde. Pero si no has cometido el pecado imperdonable, tú vas a poder ser restaurado de nuevo a la salvación junto con Cristo. Porque Él ya lo ha previsto todo. Todo para que seas salvo si no eres de los demonios que pisotean la sangre de Jesucristo. Y eres uno de ellos que jamás lo harás. Piensa ahora como cristiano, porque no puedes pensar como judío. Te estoy haciendo tratar de pensar como el autor de esta carta a los hebreos era hebreo, estaba pensando en a quién se lo dirigía, que era a los hebreos. Vamos a ver, hay gente que puede ser salva, pero su razonamiento no es maduro y continúan en algunas prácticas incorrectas. El remedio para esto es el discipulado, que ellos reciban alimento sólido y maduren en la fe, para
que no caigan. Por ejemplo, si tú ves que un creyente de tu iglesia está todavía rezando a los santos o adorando imágenes, lleva un amuleto, una estampita, una pata de conejo, cuidado con esto, que va a los evangélicos también, ¿eh? Y toda la rama del protestantismo también, no solamente hacen eso los católicos, hay mucha idolatría en la rama evangélica. ¿Por qué lleváis un pescadito? Estáis idolatrando. Lo ponéis en el coche, ¿para qué? Para que vean que sois cristianos. Demuéstraselo con el corazón a Cristo. ¿Por qué os ponéis aquí en el cuello una cruz? La estrella de David, que no sabéis ni de dónde viene, que es una estrella herética, pagana, hasta satánica. Déjate del bien y del mal, que la perfección y todo. Que no. Que esto viene de la antigua Mesopotamia, esa estrella. Bueno, estamos siendo idólatras en muchas cosas. No me estoy refiriendo ya a los católicos, sino a los evangélicos también. Hay mucha idolatría entre los evangélicos. Yo la veo. Trato de evitar en mis medidas lo que puedo, en mi medida, trato de evitarlo siempre. Y veo a un hermano que tiene, montas en su coche y ves que tiene colgado una estampita de San Cristóbal diciendo el patrón de los conductores para que me lleve con bien a casa. Pero, ¿qué estás haciendo, tío? Cada vez que montes en el coche, dile, protégete con la sangre de Cristo y dile al Espíritu Santo que te dirija y que te lleve y que te libre de accidentes. ¿Tú crees que un colgante de esos te va a librar? Por favor, el único que libra es Dios, el único que sana es Dios, el único que hace milagros es Dios y el único que te escucha es Dios. ¿Vale? Ese colgajo que tienes ahí, eso no te va a escuchar. Entonces, y eso lo tienen muchos evangélicos en los coches y ves cada cosa tremenda. Yo he visto hasta calaveras. Pero bueno, en la medida de las posibilidades se los va inculcando para que dejen esos movimientos hebreos, católicos, idolátricos y se vuelvan a la verdadera verdad, valga la redundancia, y al verdadero que los puede salvar, la sangre de Cristo. Entonces, si tú ves a alguien en tu iglesia que está rezando los santos, adorando imágenes, estoy seguro de que le dirías lo mismo que está diciendo el autor de Hebreos a los lectores a los que iba dirigida esa carta. Hebreos 6 tiene que ser interpretado también a la luz de Hebreos 5. Esos dos capítulos deberían de ir juntos, porque ambos capítulos forman una unidad de pensamiento, la cual trata sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Esto se hizo para dejar en claro a los judíos que el sacerdocio y el nuevo pacto en Cristo eran superiores al sacerdocio levítico de los judíos mosaico o abrahámico, de, digamos, la ley sinaítica, ¿no? De cuando el levirato, los sacerdotes y tal, aarónico, digámoslo así, ¿no? El sacerdocio del nuevo pacto en Cristo es superior al sacerdocio levítico, aarónico del antiguo pacto de la ley judía. Ley judía, no la ley de Cristo, la ley judía que Cristo cumplió cuando murió y resucitó. ¿De acuerdo? Hemos cumplido con la ley. Vino a abolir también algunas cosas, pero la ley la cumplió. Melquisedec ejerció el sacerdocio
de Dios durante más de 400 años antes que viniese la ley a los judíos. Ni siquiera estaban establecidos como nación. Así que la intención del autor de Hebreos es demostrar que no hay necesidad de volver a las sombras cuando se está en la luz, en la verdad. Algo como, ¿por qué buscar al que vive entre los muertos? ¿Os acordáis de esas palabras? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿O por qué poner vino nuevo sobre odres viejos o paño nuevo en vestido viejo? ¿Por qué volver al Sinaí cuando se ha llegado ya al Calvario? ¿Por qué volver al tabernáculo cuando estamos frente al trono de la gracia? ¿Por qué volver a la asamblea cuando estamos en la congregación de los santos? Yo creo que la interpretación correcta, en base a los entendimientos vistos hasta aquí, y que estamos hablando, el autor, según el contexto de estos versículos, no está hablando de la manera en que las personas se salvan. Más bien les está instando a dejar la leche espiritual e ir a por el alimento sólido para madurar en el camino de salvación en el que están. O sea, que elijan la salvación y no que elijan otra vez volver atrás porque ven que esto es muy difícil. Es que es muy difícil seguir aquí y yo me voy allí, que allí mato 2 o 3 corderos y allí soy salvo. No eres salvo así. Porque el cordero que quita el pecado del mundo ya ha sido sacrificado. Se autoinmoló por ti y por mí. Ya no caben más sacrificios de sangre. Ya estamos. Entonces, ve a comer el alimento sólido que te está dando Cristo. Ve a comer su cuerpo y bebe su sangre para que seas parte con él. Vamos a ver la condición de los lectores, ¿no? Los judíos de la diáspora, de la dispersión, ¿no? Cuando se dispersaron los judíos, la diáspora judía, se habían quedado en los aspectos más rudimentarios de la doctrina de Cristo. Estaba mezclada con algunos de sus dogmas judaicos. No entendían con total plenitud la naturaleza del nuevo pacto y sus bendiciones. Algo más o menos como lo que le pasó a Apolos. ¿Os acordáis de Apolos, verdad? Tenía que ser instruido debidamente en la fe. Cuando era que estaba cualificado y era poderoso y era denodado, esforzado y con potencia, predicando la palabra de Dios, pero cuando le dijeron, y el Espíritu Santo, ni sabía que existía, pues, ¿en qué ha sido bautizado? Solamente en el bautismo de Juan. Había sido bautizado en aguas, pero no conocía a Cristo. No conocía al Espíritu Santo. Él hablaba de Cristo, hablaba de todo, pero no conocía al Espíritu Santo. No tenía eso. Entonces le cogieron a Aquila y Priscila y le encaminaron bien en los caminos de Dios. Y llegó a ser un hombre de Dios tremendo. Ya era un hombre de Dios. Pero le faltaba ese estudio y ese entendimiento y ese conocimiento que te lleva realmente a la salvación y a entregar la salvación a los demás. La diferencia entre un judío... Bueno, esto de Apolos lo podéis leer en Hechos 18, versículos 24 al 26. La diferencia entre un judío... Eso, para que veáis que lo que estamos hablando coincide totalmente con la palabra de Dios. La diferencia que os estaba diciendo entre un judío y un gentil es que los judíos conocen ya las Escrituras. Por esto mismo, los destinatarios de la carta de Hebreos conocían las Escrituras y habían creído en Jesús como el Mesías, pero les faltaba ajustar a su mente, a su entendimiento y a su conducta, la forma de comportarse, poner la pareja a la doctrina de Cristo, más exactamente. Pero si le pasó a un judío poderoso las Escrituras,
imaginaos cuánto más no le pasaría a los judíos ordinarios, ¿no? Ya hemos hablado sobre la idea de Hebreos 6:4. Y esto no se inicia allí, sino que se remonta hasta el capítulo anterior, como ya hemos dicho. Así que para un mejor entendimiento tendríamos que leer desde versículos anteriores. Entonces leamos de Hebreos 5, del 11 al 64. No lo vamos a leer aquí por cosas de tiempo, ¿no? Pero leeros Hebreos 5, del 11 al 64. Entonces vais a entender sobre los primeros rudimentos, en fin, el alimento sólido, no la leche espiritual. Es importante tener en cuenta el porqué. Pues esto denota razón, o sea, es decir, que lo que va a decir en los versos 4 y 5 del capítulo 6 es en base o en razón de todo lo que se ha dicho antes en el capítulo 5. Ya ahora me vais entendiendo, ahora cuando leáis el capítulo 5 me vais entendiendo por qué se dijo eso en el capítulo 6. Entonces la idea completa es del autor, es por qué no se puede estar enseñando una y otra vez la doctrina del arrepentimiento de obras muertas y de la fe, lo cual eran algunas de las bases del judaísmo, a los que ya habían creído en Cristo, porque es imposible que vuelvan a ser regenerados. Solo se nace una vez, no estás naciendo todos los días. Te regeneras, Cristo te regenera una vez, de una vez por todas, y si no cometes el pecado imperdonable, tú vas a ser salvo, siempre y cuando vayas creciendo en la obra de Dios, participes en sus mandamientos, estudies su palabra y guardes sus preceptos. Bien, si no, no vas a estar en Cristo, y si no estás en Cristo, no hay salvación. Por lo tanto, aunque ahora estés en Cristo, ten cuidado y ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque la salvación la puedes perder por tu elección. Porque no le des importancia a una cosa o a otra, todo lo de Dios, lo más pequeñito de Dios, es más importante que toda tu vida entera y que toda la vida de todos los demás. Pero es decir, que lo que estamos hablando es que ya son salvos. No hay necesidad de volver a enseñarles sobre arrepentimiento, juicio eterno, en fin. Más bien, lo que deben hacer es avanzar a la enseñanza sólida, al alimento sólido, y marchar hacia la perfección. El camino cristiano, la vida cristiana, es un proceso de perfeccionamiento, siempre creciendo en Cristo, la madurez espiritual, Hebreos 6:1. De manera que los versículos 6, de Hebreos 6, 4 al 6, que algunos señalan como una aparente advertencia de la pérdida de salvación, en realidad están asegurando que la salvación no se puede perder. Lo que realmente dicen es que ya no se debe estar enseñando sobre lo básico, sobre lo viejo. Si tú estás en Cristo, la salvación no la pierdes. Si no estás en Cristo, la salvación la pierdes. Y esto de Hebreos 6 y Hebreos 5 no te lo puede dejar más claro. Si se hace lo contrario y se insiste en hablar de arrepentimiento y perdón de pecados a creyentes que ya están en Cristo, es como estar sacrificando a Jesús una y otra vez para uno mismo, y eso es exponerlo a vituperio. Entonces estás dando por mentiroso a Jesús, no creyendo en la sangre del pacto, y eso no te va a llevar a la salvación. Los que dicen que la salvación hay que cuidarla, que se pierde y se recupera, continuamente están haciendo burla a Cristo. Tú puedes caer, pero no vas a perder la salvación porque Cristo te... Solamente vas a perder la salvación cuando tú digas, no quiero esto, y pisotees la sangre de Cristo.
ahí vas a perder la salvación. Cuando dejes los caminos de Cristo, cuando peques contra el Espíritu Santo, ahí vas a perder la salvación. Dirán muchos, es que entonces no eras salvo. Sí, eras salvo hasta ese momento. Tú, pues, te puede gustar el pelo largo durante 60 años. Y las mujeres aquí tenían mucha costumbre de tener de jovencitas el pelo largo y cuando se casaban, ¡plac!, todas se le cortaban. Habían cambiado de opinión, era su elección. Tú puedes tener el pelo largo, de estar con Cristo toda tu vida, no me refiero a que le tengas largo o corto, estoy haciendo una metáfora, pero puedes estar con Cristo toda tu vida, pero puedes llegar a, mira, fulano me viene diciendo que el budismo es la... Pues yo voy al budismo, que es lo mejor, el taoísmo, el sintoísmo, cualquier cosa. Hombre, allí en Buda tengo 60 mujeres para mí solo. En el Corán, si muero tengo 70 vírgenes ahí esperándome. Y aquí no tenemos sexo, cuando morimos no hay sexo. Entonces, a mí que me gusta mucho el sexo, yo me voy al Corán. Ahí has perdido la salvación. Os estoy dando un ejemplo. Os estoy dando un ejemplo sobre una cosa y sobre otra. Y sobre esto del pensamiento de los hebreos. Volviendo al capítulo 6, nuestra interpretación es que el autor hablaba con creyentes 100% salvos. Y esto se confirma solamente con seguir leyendo todo el contexto. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Está en el verso 9. La forma de hablar del autor era duro para ellos, pero nunca se pone en tela de juicio que eran salvos. El sacrificio de Cristo era suficiente para esto. Capítulo 10, versículo 14. ¿Cuál es entonces la conclusión del autor que tanta controversia está generando? Al igual que los calvinistas con Romanos 9, muchos cometen un error de interpretación con estos versos, Hebreos 6, 4 al 6, por no considerar no solo el contexto, sino la conclusión del autor. Las conclusiones nos dicen a qué quería llegar, qué estaba queriendo enseñar realmente, a quién quería enseñarlo, cómo quería enseñarlo, y cuidado con interpretar las premisas sin tomar en cuenta la conclusión del autor, que ya sabemos que es Dios. Fue un hombre, pero inspirado por Dios. La conclusión del autor está en Hebreos 6, un poquito más adelante, el 17 al 20. ¿No? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, entonces habla del sumo sacerdote siempre según el orden de Melquisedec. Ten por cuenta que si te vuelves a los ritos judíos paganos, vas a perder la salvación. Como pongas una bandera de Israel, ¿por qué pones eso? ¿Por qué idolatras una bandera de Israel? Es el pueblo de Dios. Deja a los judíos que tengan lo que ellos quieran. Tú pon tu bandera. Como Dios habla también en el Antiguo Testamento, que Jesús es tu bandera. Cristo. Yahvé Nisi. Dios es tu bandera, tu estandarte. Déjate de banderas, de colorines, de estrellas, ¿Sabéis que hay una bandera cristiana de Jesucristo? Es una bandera, fondo blanco, en un lado un trozo azul, simbolizando las aguas del bautismo, y en el centro una cruz en rojo simbolizando el sacrificio, la sangre de Cristo. Esa es la bandera de Cristo de la tierra, humanamente hablando.
Si hablamos espiritualmente, Yahvé Nisi. El Señor es mi estandarte, es mi bandera. Por lo tanto, vamos a dejar el sacerdocio aarónico, levítico, sinaítico, mosaico, y vamos a coger el sacerdocio de Jesucristo, de Melquisedec. Contrario a la opinión de algunos, y para concluir, este capítulo está ofreciendo seguridad de salvación, pero solo si tú lo quieres. Pero te da una seguridad 100% de que eres salvo si vas y no te vuelves, si vas a Cristo. No es que no era predestinado y por eso fue llamado solamente. Todos somos llamados y todos somos elegidos y todos somos predestinados, pero luego está nuestra elección. Entonces, este capítulo nos ofrece la seguridad de la salvación. Si vamos a Cristo, si hacemos lo que Apolos, ser enseñados por quien sabe, por Priscila y Aquila, por ese matrimonio que le encaminó por los caminos de Cristo. Él andaba por ahí, no muy lejos, y fue agarrado, fue instruido, que es lo que tenemos que hacer, ser instruidos. No decir, no, yo tengo ya el Espíritu Santo, yo ya soy pastor y yo ya no tengo por qué. Sí, siempre hay que ser instruido, siempre por Cristo, más y más y más y más. Cristo va a poner personas en tu vida que te van a seguir instruyendo, aunque tú creas que te has leído todas las Biblias del mundo, has estudiado todos los estudios del mundo, cosa harto imposible, pero y que comprendas todo también, no me creo nada de eso, pero aunque sea así, Cristo siempre tiene algo nuevo para ti, para que sigas en sus caminos, no para que digas, ya he llegado aquí, ahora me voy al otro. ¿Me entendéis? Tu elección que sea Cristo, entonces ten la seguridad 100% de que eres salvo. Si tú amas, sigues, confiesas, predicas y vives a Cristo, tú eres salvo, eres salva. Lo contrario, Pablo mismo lo decía, no siendo que habiendo sido heraldo de muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que perdía su galardón por el que estaba luchando. No hay necesidad de volver ni al judaísmo, ni a lo que estabas haciendo, ni a ninguna otra religión, otra doctrina, otra cosa que te cuenten, que te regalan los oídos. Da más diezmo, porque entonces si das el diezmo y si das incluso más del diezmo, más te va a bendecir Dios. Cuando te digan eso, huye de ahí. Tú puedes dar el diezmo, pero no un diezmo obligado. Debes dar tu ofrenda, como si quieres dar el 40%. Os he dicho muchas veces que Henry Ford, el de los coches, daba el 90% a todas las iglesias, a organizaciones, Ejército de Salvación, en fin, todo esto, que se dedicaban a ayudar a los demás, a hospitales, a necesitados, daban el 90% de lo que ganaba. Creo que con el 10 tenía bastante. Así que, si tienes bastante, ayuda a tus hermanos y hermanas y a los necesitados y llévalos hasta los pies de Cristo. No vuelvas, porque no hay necesidad de volver ni al judaísmo ni de añadir cualquier otra cosa. Cristo es suficiente, Cristo es único, no hay nadie como Él. Él lo es todo en nuestra salvación, es lo único que te salva. El único que salva es Cristo. Pero debemos madurar en Él. Como Apolos, debemos de ser enseñables, discípulos, para que nos den
alimento sólido, y no estemos siempre bebiendo leche espiritual y ay, yo sí, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé lo otro, pero no pasas de beber leche espiritual y pegas contra un techo, el cual no te va a dejar de subir hasta Cristo y comerte un buen bistec o un buen chuletón de ternera. Así que, ¿quieres un consejo? Es gratis, no te voy a cobrar nada, yo no cobro por predicar ni por decir la palabra de Dios, y mis consejos también son, cuando vienen a la consejería bíblica nunca he cobrado tampoco nada. ¿Quieres un consejo gratis? No te va a costar nada. Crece. Crece cada día más, cada momento más en el conocimiento, pero el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Que Él te bendiga.